Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, con una imagen de fondo del Inservible, bueno, que en realidad no es el Inservible, sino su hijo Marky, te lo voy a notar por las líneas que están ahí. Vamos a hablar ahora de la estructura de defensa desde la perspectiva del acreedor y del deudor, a propósito del derecho a las obligaciones que ustedes bien pueden vincular con el juicio ejecutivo. Vamos a empezar con la estructura de defensa desde la perspectiva del acreedor. Estructura de la defensa desde la perspectiva del acreedor. Bueno, esta comprende los derechos auxiliares del acreedor. Los derechos auxiliares del acreedor son un conjunto de derechos que la ley otorga al acreedor para darle mayores posibilidades de cobrar su crédito, mejorar condiciones de sus créditos y tener mayor posibilidad de poder cobrar. Los derechos auxiliares del acreedor o el conjunto de derechos auxiliares del acreedor son un conjunto de derechos que la ley le otorga al acreedor para darle mayores posibilidades de cobrar su crédito, para mejorar condiciones de sus créditos y tener mayor posibilidad de poder cobrarlos, evidentemente. Aquí los derechos auxiliares están en contraposición a los derechos principales del acreedor. ¿Qué son? Los derechos principales, que es pedir la resolución del contrato o pedir el cumplimiento forzoso del mismo. Los derechos auxiliares entonces están en contraposición a los derechos principales del acreedor. Y los derechos principales del acreedor son pedir la resolución del contrato o pedir el cumplimiento forzoso del contrato. Bien, vamos ahora a hablar propiamente tal de los derechos auxiliares. ¿Y cuáles son estos derechos auxiliares? Son las medidas conservativas, la acción oblicua, la acción pauliana y el beneficio de separación. Y bueno, vamos a partir hablando entonces de las medidas conservativas. Las medidas conservativas tienden a mantener intacto el patrimonio del deudor, impidiendo que los bienes que lo integran se pierdan, deterioren o enajenen, con el fin de asegurar el ejercicio futuro de los derechos principales del acreedor. Las medidas conservativas entonces tienden a mantener intacto el patrimonio del deudor, impidiendo que los bienes que lo integran se pierdan, deterioren o enajenen, para asegurar el ejercicio futuro de los derechos principales del acreedor. La acción oblicua es el ejercicio por los acreedores de acciones y derechos que competen al deudor, para incorporar al patrimonio de éste bienes en los que puedan hacerse efectivos sus créditos. La acción oblicua es el ejercicio por los acreedores de acciones y derechos que competen al deudor para incorporar al patrimonio de éste bienes en los que pueda hacerse efectivos sus derechos. La acción pauliana, que es una institución súper importante, es una acción que compete a los acreedores de dejar sin efecto las enajenaciones hechas por el deudor con el fin de que se reintegren al patrimonio del mismo. La acción pauliana, entonces, es una acción que compete a los acreedores de dejar sin efecto enajenaciones hechas por el deudor con el fin de que se reintegren al patrimonio del mismo. Por último, el beneficio de separación, que esto se estudia más en profundidad en derecho sucesorio, es un beneficio pedido por los acreedores para que no se confunda el patrimonio del causante con el del heredero y que a cada acreedor se le pague lo que corresponda. Este está regulado en el título 12 del libro tercero del Código Civil. En concreto, de los artículos 1378 al artículo 1385 del Código de Bello. Bien, vamos con las medidas conservativas, a los detalles de las medidas conservativas. Las medidas conservativas las podemos encontrar tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio
y en el Código de Procedimiento Civil. El Código Civil no tiene normas de disposición general que consagren la facultad de los acreedores de impetrar medidas conservativas y tampoco de requisitos para impetrarlas. Por lo tanto, las medidas conservativas se pueden encontrar en diferentes cuerpos legales, diseminadas muchas en el código. Bueno, por ejemplo, ejemplos de medidas conservativas son una señalada en el artículo 1222 del Código Civil, que es la posibilidad de que los acreedores soliciten la guarda y aposición de sellos desde el momento en que se abre la sucesión. Hola Diego, ¿qué tal? Bienvenido. Una medida conservativa es la posibilidad de que los acreedores soliciten la guarda y aposición de sellos desde el momento en que se abre la sucesión. Otra medida conservativa es la declaración de herencia yacente, señalada en el artículo 1240, la herencia yacente. Otra medida conservativa son los derechos de los acreedores de asistir a la facción de inventario de los bienes del deudor difunto y su derecho a reclamar lo que les parece inexacto, según el artículo 1255 del Código Civil. Muchas gracias, amigos. Gracias por sus deseos. Estamos en cuenta regresiva ya para rendir nuestro examen de grado, así que estos ya son los últimos ramos que quedan. Como decía, otra medida conservativa son los derechos de los acreedores de asistir a la facción de inventario de los bienes del acreedor difunto y su derecho a reclamar lo que les parece inexacto. También tenemos el embargo como medida conservativa. Claro, claro que sí, protegiendo la justicia. Aunque ese es Markey, no es Mark. Eh, Otra medida conservativa que tenemos es el derecho legal de retención, el derecho legal de retención y las medidas precautorias señaladas en el Código de Procedimiento Civil. Vamos a hablar ahora de la acción oblicua. Vamos a hablar ahora de la acción oblicua. La acción oblicua, bueno, el Código Civil no tiene norma de carácter general que autorice a los acreedores a ejercitar las acciones o derechos que le competen al deudor. El efecto de esta acción oblicua es que los acreedores se ponen en la situación jurídica del deudor. Pero ojo, solo procede esta acción en los casos que la ley señala. ¿Y cuáles son estos casos que la ley señala? Bueno, son estos. Primero, los acreedores pueden subrogarse de los derechos reales de usufructo, prenda e hipoteca pertenecientes al deudor, conforme al artículo 2466 del Código Civil. Los acreedores pueden subrogarse de los derechos reales de usufructo, prenda e hipoteca pertenecientes al deudor. Otro caso donde procede la acción oblicua viene a estar señalado en el artículo 1677, que señala que los acreedores pueden exigir que se les cedan los derechos y acciones que el deudor tenga en contra de terceros por cuyo hecho o culpa haya perecido la cosa. Los acreedores pueden exigir que se les cedan los derechos y acciones que el deudor tenga en contra de terceros y por cuyo hecho o culpa haya perecido la cosa. Esto vincúlenlo ustedes con la pérdida de la cosa que se debe como modo de extinguir las obligaciones. Ahora, también hay que señalar que los acreedores no necesitan autorización judicial para intentar acciones, ya que la ley los habilita. Y el fin es que ciertos bienes ingresen al patrimonio del deudor para conseguir el pago de la obligación. Otro caso en el que procede la acción oblicua es el de los acreedores de la persona que repudia. Los acreedores del que repudia una asignación pueden hacerse autorizar por el juez para aceptar por el deudor, según el artículo 1238. Según el artículo 1238, los acreedores del que repudia una asignación
pueden hacerse autorizar por el juez para aceptar por el deudor. Otro caso más que podemos correlacionar con los y que autorizarían de cierto modo el ejercicio de la acción oblicua es de los acreedores que sí requieren autorización judicial para intentar la acción, según el artículo 1394. Bueno, otros efectos de la acción oblicua son que los acreedores pueden ejercer los derechos del deudor y el resultado siempre debe ser el mismo, con independencia de quien lo ejerza. Que los acreedores pueden ejercer el derecho de los derechos del deudor y el resultado siempre debe ser el mismo, con independencia de quien lo ejerza. Otro efecto es que los bienes obtenidos ingresan al patrimonio del deudor con el fin de que se ejecuten los derechos de prenda general por el acreedor y que su ejercicio, el ejercicio de esta acción oblicua, beneficia a todos los acreedores. Los requisitos para que proceda la acción oblicua son los siguientes. Los requisitos para que proceda la acción oblicua son los siguientes. A pesar del silencio de la ley, los requisitos nacen de la sola naturaleza de la acción. ¿Y cuáles son estos requisitos? Bueno, primero, un crédito del acreedor debe ser actualmente exigible. El crédito del acreedor debe ser actualmente exigible. Segundo, el deudor se debe rehusar o descuidar el ejercicio de los derechos que le pertenecen. El deudor se debe rehusar o descuidar el ejercicio de los derechos que le pertenecen. Otro requisito es que la negativa o desidia del deudor debe perjudicar a los acreedores. Estos son los tres requisitos para que proceda la acción oblicua, más allá del silencio de la ley, que se deducen de la naturaleza misma de la acción, que son que el crédito del acreedor debe ser actualmente exigible, el deudor se debe rehusar o descuidar el ejercicio de los derechos que le pertenecen, y la negativa o desidia del deudor a ejercer estos derechos debe perjudicar a los acreedores. Por favor, la gente que está escuchando, ¿es claro lo que estamos diciendo? ¿Hay algún enredo por ahí? Si me lo pueden decir, yo lo agradezco un montón, de verdad. Para pasar a la acción pauliana, para que podamos pasar a la acción pauliana. Gracias, amigo, muchas gracias. Y después de la acción pauliana tomaríamos el embargo. Bueno, la acción pauliana es un caso en que la cosa se vende o enajena para no pagar a los acreedores. Se da en el caso en que un deudor venda las cosas que vende o enajena para no pagarle a los acreedores. La naturaleza jurídica de la acción pauliana se discute. Algunos señalan que su origen está más bien en la inoponibilidad, porque en todo lo que no perjudica a terceros persistirá. Ojo con eso. Otros señalan que el origen de esta acción pauliana está en la teoría de la nulidad, ya que da pie a una acción rescisoria basada en el vicio de dolo. Claro, pues si estoy enajenando bienes para no pagar. Entonces, en atención a su naturaleza jurídica, hay dos discusiones. Una que la asocia a la inoponibilidad y otra que la asocia a la nulidad. La que la asocia a la inoponibilidad lo hace porque en todo lo que no perjudica a terceros persistirá. Y en cuanto a la teoría que la asocia a la nulidad, señala que una acción rescisoria es la que tiene lugar y que se basa en el vicio del dolo, como ya lo habíamos explicado. ¿Cuáles son los requisitos para que opere la acción pauliana? Requisitos para que opere la acción pauliana. Bueno, son 5 requisitos para que opere la acción pauliana, y son los siguientes, que son: primero, enajenación hecha por el deudor y que debe perjudicar a los acreedores. Enajenación hecha por el deudor que debe perjudicar a los acreedores. Segundo requisito es que debe existir fraude o mala fe del deudor. Debe existir fraude
o mala fe del deudor. Otro requisito de la acción pauliana es que no se requiere que el deudor esté en quiebra o haya hecho cesión de bienes. No se requiere que el deudor esté en quiebra o haya hecho cesión de bienes. Cuarto requisito es que solo puede ser ejercida por los acreedores. Solo puede ser ejercida por los acreedores. Y un quinto requisito es que el crédito que se reclama debe existir antes de la ejecución del acto que se pretende revocar. El crédito que se reclama debe existir antes de la ejecución del acto que se pretende revocar. Vamos a profundizar en cada uno de estos requisitos. El primer requisito, que la enajenación debe ser hecha por el deudor y perjudicar a los acreedores. Los acreedores se ven perjudicados cuando la enajenación provoca o profundiza la insolvencia del deudor. Respecto del perjuicio, se tiene que distinguir si la insolvencia del deudor debe ser contemporánea con el ejercicio de la acción o si acaso la insolvencia del deudor tiene como origen un acto de enajenación del deudor que se pretende revocar. Entonces, respecto al perjuicio, tenemos que distinguir si la insolvencia del deudor debe ser contemporánea con el ejercicio de la acción o si la insolvencia del deudor tiene como origen un acto de enajenación del deudor que se pretende revocar. Respecto al segundo requisito, señalar que debe existir fraude o mala fe del deudor. Debe existir fraude o mala fe del deudor. La mala fe es el conocimiento del mal estado de los negocios del deudor. Siempre es necesario que el deudor esté de mala fe para que el acto de enajenación sea susceptible de revocación, distinguiendo si se trata tanto de un acto a título oneroso o un acto a título gratuito. Aquí el artículo 1547 nos da las pistas de qué culpa tiene el deudor. Entonces, respecto a este requisito, que debe existir fraude o mala fe del deudor, y que la mala fe es el conocimiento del mal estado de los negocios del propio deudor, siempre es necesario que el deudor esté de mala fe para que el acto de enajenación sea susceptible de revocación, distinguiendo si se está ante un acto a título oneroso o a título gratuito. Y el artículo 1547 nos da las pistas. Si es un acto a título oneroso, se requiere mala fe del deudor y del tercero con quien contrató. Si la enajenación es a título oneroso, se requiere mala fe del deudor y del tercero con quien contrata. La acción pauliana aquí no afecta a los terceros de buena fe. La acción pauliana no afecta a los terceros de adquirentes de buena fe. Y si la enajenación se hace a título gratuito, solo se requiere mala fe del deudor. Y si la enajenación se hace a título gratuito, solo se requiere la mala fe del deudor. La enajenación, querido, mira, en sentido amplio es la transferencia del dominio y constitución de derechos reales sobre un determinado bien. Es súper importante manejar la enajenación, sobre todo a propósito de la discusión doctrinaria del artículo 1464. Así que eso, muy bien. Y puede que te hagan pero enajenación se escribe con J y no con G. Mira, Andrés Bello, tengo un libro acá muy interesante, él era filólogo también, y señalaba que hay palabras que si suenan igual, independientes que se escriban con G o con J, es irrelevante cómo se escriba. ¿Por qué? Porque la idea del español es simplificar el lenguaje. Eso. Bueno, vamos a continuar con los otros requisitos, que son los siguientes. Que son que no se requiere que el deudor esté en quiebra o haya hecho cesión de bienes para interponer esta acción pauliana. Por favor, aquí revisar los artículos 2467 y 2468 del Código Civil. Otro requisito de la acción pauliana es que solo puede ser ejercida por los acreedores, y que bueno, el último requisito de la acción pauliana es que el crédito que se reclama debe existir antes de la ejecución del acto que se pretenda revocar. El crédito que se reclama debe existir antes de la ejecución del acto que se pretende revocar.
Vamos a hablar, bueno, ya como lo hemos mencionado, vamos a referirnos a los terceros subadquirentes. Terceros subadquirentes. Bueno, respecto a los terceros subadquirentes, se tienen que distinguir dos situaciones. La primera, que este tercero que contrató con el deudor a título oneroso no esté afecto a la acción pauliana. Si está de buena fe, no está afecto a la acción pauliana. Y tenemos que distinguir la otra situación relativa al tercero que contrató con el deudor a título gratuito y que está afecto a la acción pauliana. Respecto a este tercero que contrató con el deudor a título gratuito y que está afecto a la acción pauliana, procede esta acción contra los subadquirentes. Siempre, siempre, siempre que haya mala fe y perjuicio de los acreedores. Siempre que haya mala fe y perjuicio de los acreedores. El fraude pauliano o mala fe, fraude pauliano o mala fe, recae tanto sobre el deudor como el acreedor. Bueno, recae sobre el deudor este fraude pauliano o mala fe cuando ejecute actos jurídicos que perjudiquen a terceros, con el ánimo de perjudicar a los terceros. Los actos jurídicos que celebra el deudor tienen el ánimo de perjudicar a terceros. Ahí se da el fraude pauliano. Pero en los acreedores se puede dar cuando se conoce el mal estado de los negocios del deudor. Cuando se desconoce el mal estado de los negocios del deudor. La prueba del fraude pauliano. Hola Katy, bienvenida. La prueba del fraude pauliano incumbe al acreedor que intenta la acción y es admisible todo medio de prueba. La prueba del fraude pauliano incumbe al acreedor y el acreedor es el único que puede intentar la acción. Y aquí, para probar el fraude pauliano, es admisible todo medio de prueba. Los efectos de la acción pauliana, son los siguientes. Efectos de la acción pauliana son: primero, deja sin efecto el acto impugnado hasta el monto que perjudique a los acreedores que intentan la revocación del mismo. Otro efecto es que subsiste el acto en todo lo que no perjudique al acreedor. Subsiste el acto en todo lo que no perjudique al acreedor. Tercer efecto es que los mismos efectos varían según los actos jurídicos sobre los bienes devueltos. Los efectos varían según el acto jurídico. Los efectos varían según el acto jurídico. Otro efecto está relacionado sobre los bienes devueltos, y sobre los bienes devueltos el acreedor puede ejercer sus derechos. Sobre los bienes devueltos, una vez aceptada la acción pauliana, el acreedor puede ejercer sus derechos. Y un último efecto es que permite preparar la ejecución del deudor. Juicio ejecutivo. Entonces los efectos de la acción pauliana son: primero, dejar sin efecto el acto impugnado hasta el monto que perjudica a los acreedores que intentan la revocación del mismo. Otro efecto es que subsiste el acto en todo lo que no perjudica al acreedor. Por eso hay algunos que señalan que se asocia esta institución más a la inoponibilidad que a la nulidad. Otro efecto es que estos varían según el acto jurídico. Otro efecto es que sobre los bienes devueltos, el acreedor puede ejercer sus derechos. Y un último efecto es que permite preparar la ejecución del deudor. Juicio ejecutivo. Bueno, respecto a la prescripción de la acción pauliana, esta es de un año. Tiene un año para que prescriba la acción pauliana. Un año. Un año desde la celebración del acto contrato. Contra toda persona. La acción pauliana prescribe en un año desde la celebración del acto contrato y opera contra cualquier persona. Y esta es una prescripción de corto tiempo, conforme lo señala el artículo 2524 del Código Civil y el mismo artículo 2468, numeral 8. Bien, ahora nos vamos ya para finalizar
con la estructura de la defensa desde la perspectiva del acreedor, que se refiere a los derechos auxiliares, vamos a hablar del embargo. Vamos a hablar del embargo. El embargo se define como una medida de prevención de carácter procesal destinada a poner resguardo a los bienes del deudor para proceder a su realización. Más, bueno, también se entiende como una prevención compulsiva de bienes. Entonces, la definición de embargo es una medida de prevención de carácter procesal, destinada a poner en resguardo los bienes del deudor para proceder a su realización. También se entiende como una aprehensión compulsiva de bienes. Hola Claudia, ¿qué tal? Bienvenida. El fin del embargo es proteger los derechos del ejecutante y asegurar que las especies embargadas estén disponibles al tiempo de rematarse. El fin del embargo es proteger los derechos del ejecutante y asegurar que las especies embargadas estén disponibles al tiempo de rematarse. En el embargo, los bienes son retirados del poder del deudor. En teoría, los bienes son retirados del poder del deudor y entregados a un depositario provisional, aunque hay casos en que el mismo deudor puede ser el depositario provisional, pero en teoría esto pasaría. Los bienes son retirados del poder del deudor y entregados a un depositario provisional. El deudor pierde la facultad de disposición y administración de estos bienes, pero no pierde su dominio. Ojo con eso. El deudor embargado pierde la facultad de disposición y de administración de los bienes, pero no pierde su dominio. No pierde su dominio, solo la facultad de disposición y administración. El mero embargo no priva de derecho al deudor. El mero embargo no priva de derecho al deudor. Pagando las deudas y las costas antes del remate, el deudor puede liberar sus bienes. Pagando las deudas y las costas antes del remate, aquí el deudor puede liberar sus bienes. Y siempre que el embargo no recaiga sobre una especie o cuerpo cierto, puede sustituir el embargo por una cantidad suficiente para el pago de deudas y costas. Entonces, el mero embargo no priva de derechos al deudor. Pagando las deudas y costas antes del remate, puede liberar sus bienes. Y siempre que el embargo no recaiga sobre una especie o cuerpo cierto, puede sustituir el embargo por una cantidad suficiente para el pago de deudas y costas. Bien, hablemos ahora de los bienes no embargables. Bienes no embargables. Bueno, aquí ustedes pueden remitirse tanto a los artículos 1618 del Código Civil y 445 del Código de Procedimiento Civil. Algunos ejemplos de bienes inembargables son los libros de su profesión u oficio, uniformes de militares, lecho que vendría siendo la cama del cónyuge o de los hijos que viven bajo expensas del deudor, instrumentos que ocupe para el ejercicio de su profesión u oficio, etc. La verdad es que en cuanto a los bienes no embargables, hay que señalar de que esta inembargabilidad es una limitación a la responsabilidad patrimonial del deudor. La inembargabilidad es una limitación a la responsabilidad patrimonial del deudor. Las razones son de que generalmente se otorga para proteger bienes o elementos indispensables para la subsistencia, trabajo y familia del deudor. No tiene mucho sentido embargarle la ropa y la cama a la gente que vive en una casa. Eso es hasta inhumano. Pero bueno, revisen los artículos 1618 del Código Civil, 2465 del Código Civil y el 445 del Código de Procedimiento Civil. Por último,
y ya terminando con el embargo y con la perspectiva o la perspectiva de defensa del acreedor, hablemos del remate. El remate tiene dos efectos. El remate tiene dos efectos. ¿Cuáles son los efectos del remate? Primero, es que el deudor pierde definitivamente el dominio de sus bienes embargados. El deudor pierde definitivamente el dominio de sus bienes embargados, pasando estos al subastador. Y aquí el título es la venta forzada y el modo es la tradición. Entonces el primer efecto del remate es que el deudor pierde definitivamente el dominio de sus bienes embargados, pasando estos al subastador. El título es la venta forzosa o venta forzada y el modo es la tradición. Y otro efecto del remate es que con el producto de la subasta se paga al acreedor y se concreta así el derecho a prenda general. Entonces los efectos del remate son que, primero, el deudor pierde definitivamente el dominio de sus bienes embargados, pasando esto al subastador. El título es la venta forzosa y el modo es la tradición. Y otro efecto es que con el producto de la subasta se paga al acreedor y se concreta el derecho de prenda general. Bien, eso respecto a lo que es la estructura de defensa desde la perspectiva del acreedor. Ahora vamos con la estructura de defensa desde la perspectiva del deudor. Estructura de la defensa desde la perspectiva del deudor. Si me dan un cachito, los voy a mencionar por mientras. Es que la estructura de defensa desde la perspectiva del deudor o crédito son circunstancias. La estructura de defensa desde la perspectiva del deudor o crédito son circunstancias que alteran o eliminan la responsabilidad del deudor cuando éste incumple la obligación pactada con el acreedor. La estructura de defensa desde la perspectiva del deudor son circunstancias que alteran o eliminan la responsabilidad del deudor cuando éste incumple la obligación pactada con el acreedor. Son circunstancias que alteran o eliminan la responsabilidad del deudor cuando éste incumple la obligación pactada con el acreedor. ¿Cuáles son estas circunstancias que alteran o eliminan la responsabilidad del deudor? Bueno, son 8. Y son el caso fortuito, la teoría de la imprevisión, la ausencia de culpa, el estado de necesidad, el hecho ajeno, convenciones que alteran la responsabilidad normal del deudor, la mora del acreedor y el incumplimiento recíproco. Son entonces el caso fortuito, la teoría de la imprevisión, la ausencia o culpa, el estado de necesidad, el hecho ajeno, convenciones que alteran la responsabilidad normal del deudor, mora del acreedor e incumplimiento recíproco. Vuelvo en un minuto, chicos. Muchas gracias por estar hasta acá. Hola Gabriel Tocayo, ¿qué tal? Bienvenido. Eh, vale, entonces sigamos. Entonces estábamos de que la estructura de defensa desde la perspectiva del deudor son circunstancias que alteran o eliminan la responsabilidad del deudor cuando éste cumple su obligación. Estos son el caso fortuito, la teoría de la imprevisión, la ausencia de culpa, el estado de necesidad, el hecho ajeno, las convenciones que alteran la responsabilidad normal del deudor, la mora del acreedor y el incumplimiento recíproco. Vamos con el caso fortuito.
El caso fortuito se encuentra definido en el artículo 45 del Código Civil. El caso fortuito se encuentra definido en el artículo 45 del Código Civil. Y señala que se llama fuerza mayor o caso fortuito al imprevisto que no es posible resistir, como un naufragio, terremoto, apresamiento de enemigos, actos de autoridad ejercidos por funcionario público, etc. Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto que no es posible resistir, como un naufragio, terremoto, apresamiento de enemigos, actos de autoridad ejercidos por el funcionario público, etc. Aquí el legislador, don Andrés Bello, hace sinónimos caso fortuito y fuerza mayor, pero tienen características en común. Lo que sí es cierto es que la fuerza mayor y el caso fortuito tienen aspectos, características en común. ¿Cuáles son estas? Una triple I. Son irresistibles, imprevisibles e involuntarios. El caso fortuito y la fuerza mayor son irresistibles, imprevisibles e involuntarios. Irresistibles, imprevisibles e involuntarios. Bien, el caso fortuito o fuerza mayor, el Código Civil los hace sinónimos, pero la doctrina es la que los distingue. El caso fortuito es un imprevisto que viene del hecho de un hombre. El caso fortuito, para la doctrina, es un imprevisto que viene del hecho de un hombre. Mientras que la fuerza mayor es el imprevisto que viene de un hecho de la naturaleza. La fuerza mayor es un imprevisto que viene de un hecho de la naturaleza. Respecto de la fuerza mayor, hay tres elementos que es importante analizar. Primero, que sea exterior. Segundo, que sea imprevisible. Y tercero, que sea irresistible. Que la fuerza mayor sea exterior significa que venga de un hecho ajeno a la voluntad del deudor. Que venga de un hecho ajeno a la voluntad del deudor. Que existe una carencia de causalidad entre la conducta del deudor y el hecho que ocasiona el incumplimiento. Ausencia de causalidad entre la conducta del deudor y el hecho que ocasiona el incumplimiento. A esto se refiere con que la fuerza mayor sea exterior. Que sea imprevisible significa que no es esperable su ocurrencia por cálculos ordinarios del hombre. Que sea imprevisible implica que no es esperable su ocurrencia por cálculos ordinarios del hombre. Que sea imprevisible implica que no es esperable su ocurrencia por cálculos ordinarios del hombre. Y que sea irresistible implica una imposibilidad absoluta de que el acto jurídico se concrete. Y que la fuerza mayor sea irresistible implica una imposibilidad absoluta de que el acto se concrete. Aquí importa distinguir si esta fuerza mayor es transitoria o es más grave. Y aquí no habrá caso fortuito, evidentemente. Importa entonces que la fuerza mayor sea irresistible a propósito de la teoría de la imprevisión que vamos a ver más adelante. Respecto al caso fortuito, el efecto principal es que exime de responsabilidad al deudor. El caso fortuito exime de responsabilidad al deudor. Aquí en el caso fortuito se extingue la obligación si hay características especiales y permanentes que hacen imposible el cumplimiento de la obligación. En el caso fortuito se extingue la obligación si hay características especiales y permanentes que hacen imposible el cumplimiento de la obligación. La excepción a esto es que la imposibilidad temporal solo postergue el incumplimiento. Ahora, esto no es imputable al deudor y no se le puede pedir indemnización de perjuicios. Bueno, entonces, el efecto principal del caso fortuito es que exime de responsabilidad al deudor. Se extingue la obligación si hay características especiales y permanentes que hacen imposible el incumplimiento de la obligación. Por excepción, la imposibilidad puede ser solo temporal y posterga el cumplimiento de la obligación. Esto no es imputable al deudor y no se le puede pedir indemnización de perjuicio. Ahora, hay casos que el mismo legislador considera donde el deudor sí va a responder por caso fortuito.
hay casos en que el deudor sí va a responder por caso fortuito. ¿Cuáles son estos casos? Bueno, primero, por acuerdo entre las partes, según el artículo 1673 del Código Civil, por acuerdo entre las partes, por acuerdo entre las partes. Segundo, por culpa del deudor, por culpa del deudor, conforme al artículo 1547 del Código Civil. Otro caso donde el deudor responde por caso fortuito es cuando sobreviene el caso fortuito durante la mora del deudor, cuando sobreviene el caso fortuito en la mora del deudor. ¿Por qué? Porque el deudor tan ajeno no es entonces al caso fortuito. Aquí se tiene que distinguir. Si el cuerpo cierto perece por un caso fortuito que no hubiese sobrevenido en poder del acreedor, aquí el deudor tiene que pagar el precio de la cosa más indemnización de perjuicio. Y por otro lado, también debe distinguirse si el caso fortuito es de tal naturaleza que igual hubiese sobrevenido en manos del acreedor, solo procede la indemnización de perjuicios por mora. Tiene que distinguirse ahí. Y otro caso, donde el deudor responde caso fortuito, es cuando la ley pone a cargo del deudor el caso fortuito. Cuando la ley pone a cargo del deudor el caso fortuito. Si quieren un artículo, busquen el 1676 del Código Civil. Entonces, los casos en que el deudor sí responde por el caso fortuito son, primero, por acuerdo de las partes. Segundo, por culpa del deudor. Tercero, cuando sobreviene claramente la mora en la mora del deudor. Cuando sobreviene el caso fortuito en la mora del deudor. ¿Por qué? Porque el deudor tan ajeno no es al caso fortuito, y aquí se distingue si el cuerpo cierto perece en un caso fortuito que no hubiese sobrevenido en poder del acreedor, donde el deudor tendrá que pagar el precio de la cosa más la indemnización de perjuicios por mora, o también se distingue si el caso fortuito es de tal naturaleza que igual hubiese sobrevenido en manos del acreedor, y aquí solo procede la indemnización por mora. Y un último caso donde el deudor responde caso fortuito es cuando la ley pone a cargo del deudor el caso fortuito. Bien. Ya para finalizar con el caso fortuito, hablemos de la prueba del caso fortuito. La prueba del caso fortuito. Respecto a la prueba del caso fortuito, debe probarlo quien lo alega. El caso fortuito debe probarlo quien lo alega. Debe probarlo quien lo alega. Por excepción, los casos que señala la ley, como el caso de siniestro que se presume en el contrato de seguro. Por regla general, el caso fortuito lo debe probar el que lo alega. Hay excepciones, como los casos que señala la ley, cuando el siniestro se presume, cuando el siniestro se presume en el contrato de seguro. Y en el caso del acreedor, relativo a la prueba del caso fortuito, el acreedor debe probar la existencia de la obligación y utilizar la presunción de incumplimiento. Debe probar la existencia de la obligación y utilizar una presunción de incumplimiento. Vale. Vamos ahora a hablar de la teoría de la imprevisión. Vamos a hablar ahora de la teoría de la imprevisión. Teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión está señalada está relacionada con el artículo 1546 del Código Civil. Durante la pandemia hubo un grupo de legisladores que intentó añadir el artículo 1546 bis, y que, si bien se destacó por parte de algunos juristas la idea de proteger a las personas en estas situaciones, se desprende que del mismo artículo 1546, que hace relación con la buena fe, se desprende los supuestos de la misma teoría de la imprevisión. Bueno, pero ante todo, ¿qué es la teoría de la imprevisión? La teoría de la imprevisión se refiere a hechos que no se tomaron en cuenta al momento de contratar y que alteran de forma considerable las prestaciones iniciales. Ninguna persona que puso un cine, por ejemplo, en diciembre de 2019, pensó que en marzo de 2020 iba a llegar una pandemia. A eso se refiere la teoría de la imprevisión. Se refiere a hechos que no se tomaron en cuenta al momento de contratar y que alteran de forma considerable las prestaciones iniciales. Bajo esta teoría, se le otorga al juez la posibilidad de, primero, revisar la vigencia de un acto contrato que por circunstancia imprevista
se torna excesivamente oneroso para una de las partes. Revisar la vigencia de un acto o contrato que por circunstancia imprevista se torna excesivamente oneroso para una de las partes. Otra posibilidad que se le otorga al juez es disminuir la obligación gravada. Otra posibilidad que se le otorga al juez en el caso fortuito es acortar la vigencia del contrato. Y otra posibilidad que esta teoría le otorga al juez es dar por terminado o resuelto un contrato por falta de conmutatividad. Entonces, bajo esta teoría, la teoría de la imprevisión, el juez tiene la posibilidad de revisar la vigencia de un acto o contrato que por circunstancia imprevista se torna excesivamente oneroso para una de las partes, disminuye la obligación gravada, puede disminuir la obligación gravada, puede acortar la vigencia del contrato y puede dar por terminado o resuelto un contrato por falta de conmutatividad. En Chile tiene poca aplicación práctica. Cuando se aplicó fue por una cuestión súper contingente, por la pandemia. Y cuando se ha aplicado, ha sido en contratos de tracto sucesivo, como los arrendamientos en caso de COVID. Se ha aplicado en contratos de tracto sucesivo, como los arrendamientos en caso de COVID. Ahora, la teoría de la imprevisión tiene la verdad es que tiene como una característica, es que es contraria al principio de intangibilidad de los contratos, que está señalado en el artículo 1545 del Código Civil, y que el contrato es ley para los contratantes y no puede ser modificado sino por acuerdo de las propias partes y de la ley. Claro está. No recuerdo si lo hice así exactamente, pero por ahí va. Bueno, la modificación solo se puede por acuerdo de las partes según este artículo 1545. Pero en cambio la teoría de la imprevisión, ya que le da la posibilidad al juez de intervenir en el contrato, es por eso que es contrario al principio de intangibilidad de los contratos. Bien, vamos ahora a hablar de la ausencia de culpa. La ausencia de culpa está mencionada en el artículo 1547 del Código Civil, inciso tercero. Artículo 1547, inciso tercero del Código Civil. Esta ausencia de culpa, ¿quién la debe probar? Bueno, hay preguntas que se plantean sobre esta ausencia de culpa. ¿Quién debe probarla? ¿La debida diligencia puede eximir de responsabilidad? ¿Se puede establecer el caso fortuito? La Corte Suprema, aquí esta respuesta es completamente jurisprudencial. La Corte Suprema ha resuelto que basta que el deudor acredite el debido cuidado o diligencia sin que sea necesario probar el caso fortuito. Basta que el acreedor acredite el debido cuidado o diligencia sin que sea necesario probar el caso fortuito. Aquí la doctrina, la academia, como le dicen algunos, la doctrina discute el criterio de la Corte, pero el profesor René Abeliuk adhiere al criterio de la Corte Suprema, un basadísimo, en base al análisis propio del artículo 1678 del Código Civil, que es una limitación a la responsabilidad contractual. Entonces, para que se pruebe la ausencia de culpa, basta para la Corte Suprema y el profesor René Abeliuk que el deudor acredite el debido cuidado o diligencia sin que sea necesario probar el caso fortuito. Claro, ahí está. Bien, vamos a hablar del estado de necesidad. Hola, don bienvenido. El estado de necesidad está presente en materia extracontractual también. Ojo con eso. Y el estado de necesidad en materia contractual, el estado de necesidad significa que el deudor deja de cumplir la obligación bajo el argumento de que quiere evitar un mal mayor para él mismo. Es un argumento de aplicación de la teoría de la imprevisión, la verdad.
así que pueden relacionarlo con ello. El estado de necesidad, bueno, está presente tanto en materia contractual como extracontractual. Y significa que el deudor deja de cumplir la obligación bajo el argumento de que quiere evitar un mal mayor para él mismo. Este es un argumento de aplicación de la teoría de la imprevisión. Vamos a hablar ahora del hecho ajeno. Que el hecho ajeno concurre en los casos en que el deudor incumple su obligación, pero por culpa de un tercero. Son casos en que el deudor incumple su obligación, pero por culpa de un tercero. Se distingue si el deudor es civilmente responsable por el incumplimiento o no lo es. Se distingue si el deudor es civilmente responsable por el incumplimiento o no lo es. La regla general es que el hecho ajeno se entiende como caso fortuito. Aquí el incumplimiento de la obligación vendría a darse por la intervención de un tercero. El artículo 1679 del Código Civil señala del caso del deudor civilmente responsable por los hechos de un tercero, que se consideran estos actos del tercero como actos suyos propios. El problema es que el legislador no dice quiénes son estos terceros, sino que los señala a propósito de los casos particulares en ciertos contratos. Entonces el artículo 1679 señala del caso del deudor civilmente responsable por los hechos de un tercero, que se consideran estos actos como suyos propios, los actos del tercero como suyos propios. El problema es que el legislador no dice quiénes son estos terceros, sino que los señala a propósito de casos particulares en ciertos contratos. Las soluciones que plantea la doctrina ante esta situación son: primero, un sector señala que el artículo 1679 se refiere taxativamente a los casos del código, o bien se aplica por analogía, otra doctrina señala que se aplica por analogía el artículo 2320, que está en el título 35 del libro cuarto del Código Civil, relativo a la responsabilidad por hecho ajeno, pero donde existe un vínculo de subordinación o dependencia. Puede ser hijos sujetos a sus progenitores, pupilos sometidos a la vigilancia de los directores de colegios, de escuelas, etc. Vamos ahora con las convenciones o cláusulas que alteran la responsabilidad normal del deudor. Convenciones o cláusulas que alteran la responsabilidad normal del deudor. Bueno, respecto a estas convenciones o cláusulas que alteran la responsabilidad normal del deudor, estas son o por disposición de la ley o por disposición de las partes. Y aquí, por disposición de la ley o disposición de las partes, la responsabilidad normal del deudor puede atenuarse o disminuir. Se distinguen entonces las cláusulas que agravan la responsabilidad penal y las cláusulas que atenúan la responsabilidad penal. Ambas son lícitas, ojo con eso. Respecto de las cláusulas que agravan la responsabilidad, tenemos la de caso fortuito, donde el deudor, por acuerdo entre las partes, asume el riesgo del caso fortuito. Otra cláusula que agrava la responsabilidad es que el deudor responda por un grado de culpa que lo obliga a ser más acuicioso de lo que realmente corresponde, que el deudor responda por un grado de culpa que le obligue a ser más acuicioso de lo que realmente debería corresponder. Y otro ejemplo es que el deudor sea responsable de los perjuicios de diversa manera. Por ejemplo, de perjuicio imprevisto. Que el deudor sea responsable de perjuicios imprevistos. Eso respecto a las cláusulas que agravan la responsabilidad. Caso fortuito, en caso de acuerdo de las partes, que el deudor responda por un grado de culpa que lo obligue a ser más acuicioso de lo que realmente corresponda, o que el deudor sea más responsable de los perjuicios de diversa manera, como por ejemplo responsable de perjuicios imprevistos. Y respecto a las cláusulas que atenúan la responsabilidad, en materia civil tenemos que distinguir dos limitaciones. En materia civil tenemos que señalar dos limitaciones. Primero,
el caso del deudor que quede exento de responsabilidad. El límite es la condonación del dolo futuro. En caso del deudor que quede exento de responsabilidad, el límite es la condonación al dolo futuro conforme al artículo 1465 del Código Civil. Y ahora, relativo a las cláusulas que atenúan la responsabilidad también, la otra limitación es que no puede eximirse al deudor de las consecuencias de su culpa lata o culpa grave, que en materia civil equivale a dolo. No puede eximirse al deudor de las consecuencias de su culpa lata, que en materia civil equivale a dolo. Entonces, respecto a las cláusulas que atenúan la responsabilidad en materia civil, hay dos limitaciones, que son el caso del deudor que quede exento de responsabilidad, cuyo límite es la condonación del dolo futuro, y que no puede eximirse al deudor de las consecuencias de su culpa lata, ya que en materia civil equivale al dolo. Bien, vamos a hablar ahora de la mora del acreedor. Vamos a hablar ahora de la mora del acreedor. La mora del acreedor. Porque sí, el acreedor también puede constituirse en mora, chicos. En materia extracontractual, se permite al juez rebajar la indemnización de perjuicios si la víctima se expuso imprudentemente al daño. Esto ustedes lo pueden revisar en el título 34 del libro cuarto del Código Civil. En materia extracontractual, el juez permite rebajar la indemnización de perjuicios si la víctima se expuso imprudentemente al daño. Piensen en las personas que van a cruzar de un lado a la carretera a otro sin ir por una pasarela, sino tirarse por ahí mismo en la carretera. En materia contractual, hay disposiciones aisladas en el Código Civil respecto a la mora del acreedor, ya que hay una regulación distinta, y aquí la doctrina considera tanto los artículos 1548, 1680 y 1827 del Código Civil. Los requisitos para que concurra la mora del acreedor son los siguientes. Requisitos para que concurra la mora del acreedor son los siguientes. Son requisitos doctrinarios, ya que el Código Civil no los establece. Y para que la mora del acreedor se produzca, tiene que cumplir los siguientes requisitos, que son, primero, que el deudor haya manifestado de algún modo su intención de pagarle al acreedor. Que el deudor haya manifestado de algún modo su intención de pagarle al acreedor. Segundo requisito es que el pago ofrecido cumpla con todos los requisitos legales. Que el pago ofrecido cumpla con todos los requisitos legales. Y tercero, que se haga en la forma debida el pago. Que se haga en la forma debida. Que se haga en la forma debida el pago. Aunque aquí hay algunas posturas doctrinarias que tendríamos que considerar. Entonces, los requisitos doctrinarios son que el deudor haya manifestado de algún modo su intención de pagarle al acreedor, que el pago ofrecido cumpla con todos los requisitos legales y que se haga el pago en la forma debida. Aunque aquí hay una discusión doctrinaria. Una primera doctrina señala que el pago aquí puede hacer Una doctrina señala que el pago se puede hacer por consignación. Cuando se recurra a este medio de pago, el acreedor quedará en mora. Cuando se recurra al pago por consignación, el acreedor se constituye en mora. Otra postura respecto a que el pago debe hacerse en la forma debida se aplica por analogía al artículo 1551 relativo al requerimiento judicial. Y otra postura señala que cualquier ofrecimiento del deudor, tanto judicial como extrajudicial, sirve para poner en mora al deudor. Cualquier ofrecimiento del deudor de pagar la deuda, judicial o extrajudicial, sirve para poner en mora al acreedor. Respecto de los efectos que la mora del acreedor tiene para con el acreedor, estos son los siguientes. Primero, es que se disminuye la responsabilidad del deudor. Se disminuye la responsabilidad del deudor. Y segundo, el acreedor debe indemnizar perjuicios, conforme al artículo 1827 del Código Civil. Bien,
Vamos a revisar entonces algunos artículos que son súper clave, sobre todo el 1827, que dice relación a que el acreedor debe indemnizar perjuicios según este artículo. El artículo 1827 señala que si el comprador se constituye en mora de recibir, abonará al vendedor el alquiler de los almacenes, granero o vasija en que se contenga lo vendido, y el vendedor quedará descargado del cuidado ordinario de conservar la cosa y solo será responsable del dolo o culpa grave. Si el comprador se constituye en mora de recibir, abonará al vendedor el alquiler de los almacenes, granero o vasija en que se contenga lo vendido, y el vendedor quedará descargado del cuidado ordinario de conservar la cosa y solo será ya responsable del dolo o de la culpa grave. Y el artículo 1551 del Código Civil relativo a la aplicación por analogía de cómo se debe hacer el pago en relación a los requisitos para que concurra la mora del acreedor. El 1551 señala que el deudor está en mora cuando no se ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley en casos especiales exija que se requiera al deudor para constituirle en mora. En este caso, la aplicación por analogía al acreedor sería requerirle judicialmente para constituirlo en mora, al acreedor. Entonces, ya para finalizar, los requisitos para que se constituya la mora del acreedor, que son doctrinarios y no legales, son: primero, que el deudor haya manifestado de algún modo su intención de pagarle al acreedor, que el pago ofrecido cumpla con todos los requisitos legales, que se haga y que se haga en la forma debida. Y aquí las posturas son: ¿cómo se hace el pago en la forma debida? Por consignación. Y en el momento en que el pago se hace por consignación, cuando se recurre a este medio de pago, el deudor queda en mora, el acreedor queda en mora, el acreedor queda en mora. Otra forma en la que se constituye en mora el acreedor es por requerimiento judicial, aplicando por analogía el artículo 1551 del Código Civil. Y una tercera forma en la que puede constituirse en mora el acreedor cuando el pago se haga en la forma debida es que cualquier ofrecimiento del deudor, judicial o extrajudicial, sirve para poner en mora al acreedor. Los efectos para el acreedor es que disminuye su responsabilidad y que el acreedor debe indemnizar perjuicios o abonar el costo, como ya habíamos mencionado. Bien, vamos con el último. La última circunstancia que sirve para atenuar o destruir la responsabilidad del deudor. Y con esto terminamos. Que es el incumplimiento recíproco. El incumplimiento recíproco. Bueno, este incumplimiento recíproco se conoce también en latín como la sceptio non ad impleti contractus. Sceptio non ad impleti contractus. Corresponde al deudor en un contrato bilateral para negarse a cumplir su obligación mientras la otra parte no cumpla o se allane a cumplir con su parte. ¿Ok? El incumplimiento recíproco corresponde al deudor en un contrato bilateral para negarse a cumplir su obligación mientras la otra parte no cumpla o no se allane a cumplir su parte. La justificación del incumplimiento recíproco es que si no se cumple una obligación en un contrato bilateral, la obligación de la contraparte deja de tener causa. Si no se cumple una obligación en un contrato bilateral, la obligación de la contraparte deja de tener causa. ¿Se puede hacer valer el incumplimiento recíproco? Se puede hacer valer el incumplimiento recíproco de manera judicial o extrajudicial. De manera judicial se hace valer por medio de una demanda de cumplimiento forzado o por medio de una demanda de indemnización de perjuicio. El incumplimiento recíproco se asemeja a la compensación. Es fácil confundirla, pero no es lo mismo. Ojo con eso. El incumplimiento recíproco se asemeja a la compensación, pero no son lo mismo. Para nada. ¿Por qué? Porque el incumplimiento recíproco busca paralizar una acción contraria, que busca exigir el pago de una obligación, mientras que la compensación es un modo de extinguir las obligaciones que impide un doble pago, equivale al cumplimiento de la obligación, son completamente distintas. El incumplimiento
incumplimiento recíproco busca paralizar la acción contraria que busca exigir el pago de una obligación, mientras que la compensación, al ser un modo de extinguir las obligaciones que impide un doble pago, equivale al cumplimiento de la obligación, no a paralizar una acción contraria que exige el pago de una obligación. Respecto a los requisitos de esta excepción de incumplimiento recíproco, respecto a los requisitos de la excepción de incumplimiento recíproco, señalar que solo aplica en contratos bilaterales. Solo aplica en contratos bilaterales. Aunque esto no aplica a la donación o en el derecho de familia. Otro requisito es que el sujeto pasivo de esta excepción no debe haber cumplido ni allanarse a cumplir la obligación de la que emana el contrato. El sujeto pasivo no debe haber cumplido ni allanarse a cumplir la obligación que emana de este contrato. El sujeto pasivo de esta excepción no debe dar principio a la ejecución de su obligación. El sujeto pasivo de esta excepción no debe dar principio a la ejecución de su obligación. Otros requisitos son que las obligaciones recíprocas entre el deudor y el acreedor deben emanar de un mismo contrato, aunque esto lo establece más bien la jurisprudencia, que las obligaciones recíprocas entre deudor y acreedor deben emanar de un mismo contrato, según la jurisprudencia, que la obligación del acreedor debe ser actualmente exigible, obligación del acreedor debe ser actualmente exigible, y que el que opone la excepción, el sujeto activo, debe estar de buena fe. El que opone la excepción, es decir, el sujeto activo, debe estar de buena fe. Respecto a la prueba del incumplimiento recíproco, debe probar la obligación el que alega el incumplimiento. Debe probar la obligación el que alega el incumplimiento. Debe probar la obligación el que alega el incumplimiento y el deudor que opone la excepción de incumplimiento recíproco. El deudor que opone la excepción debe acreditar que el acreedor tiene una obligación recíproca en su favor que deriva de un contrato bilateral. El deudor que opone la excepción debe acreditar que el acreedor tiene una obligación recíproca en su favor que deriva de un contrato bilateral. Respecto de los efectos del incumplimiento recíproco, estos son los siguientes. Respecto de los efectos del incumplimiento recíproco, estos son: primero, un efecto paralizador. Un efecto paralizador que básicamente no se le puede forzar al deudor a cumplir mientras su contraparte no lo haga. Este efecto paralizador consiste en que no se le puede forzar al deudor a cumplir mientras su contraparte no lo haga. Otro efecto es que como acción patrimonial puede transmitirse y renunciarse, puede transmitirse y renunciarse. Otro efecto es que ni una parte está en mora mientras la otra no cumpla o se allana a cumplir su obligación. Ni una parte está en mora mientras la otra no cumpla o no se allana a cumplir la obligación. Por último, y con esto terminamos, es que si nadie da inicio al cumplimiento de la obligación, el contrato queda en suspenso. Si nadie da inicio al cumplimiento de la obligación, el pago queda en suspenso. Y con eso terminamos, chicos. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Bendiciones.